Dosis de ciencia. Hoy, téngalo. Profe Mario Vázquez está aquí con nosotros para otra dosis de ciencia. ¿Cómo ha estado? Muy bien, muchas gracias, Joana. ¿Qué le tengo, profesor? Téngalo es como de, ¿sabe qué pienso en este momento? Cuando uno está en la calle, las personas que ayudan a parquear o a sacar los carros, le regalan, téngalo. Muy bien, debemos festejar que esta vez, en esta dosis... Ay, no, hay que poner algún efecto. Algún efecto de fanfarrias, exacto. Porque exactamente de eso se trata la dosis de hoy. De esas personas que ayudan a parquear, ¿no? Digamos. Pero no estamos hablando de parquear ni carro, ni la moto, ni la carreta de aguacates. Ni naves espaciales, porque normalmente no se parquean, sino aviones. Exactamente, los aviones. Y es algo que me pareció curioso traerlo porque todos quienes alguna vez han pasado por un aeropuerto, mirando simplemente cómo funciona la actividad de un aeropuerto, hemos visto estos personajes, ese tipo de movimientos. Y me puse a pensar que, fíjate, con todo lo que solemos hablar acá en las dosis de los avances que hay en tecnología, de los aviones, en las comunicaciones, en tantas cosas modernas, pero que se siguen empleando lenguajes de señas para parquear los aviones. O sea, se ha avanzado mucho. Hay algunos avances, ahora lo voy a mencionar, pero normalmente y en todo el mundo se utilizan señas para no solo parquear, o sea, no es solamente esa la función, pero ahí es donde empezábamos a prestarle atención, y se usan las mismas señas en todo el mundo. O sea, no es una cosa del tercer mundo, subdesarrollados, no. No importa, y es algo curioso el pensar que las comunicaciones se han mejorado muchísimo, como decíamos en otras dosis, los aviones todo el tiempo están siendo controlados, los pilotos tienen la opción de comunicarse en tiempo real, en cualquier lado. Sin embargo, cuando están en tierra, que sería más fácil, de hecho es más fácil las comunicaciones en tierra, aún se deben apelar a señas, y a señas con las manos, como si fuera de muchos años atrás. ¿Por qué? Porque hay ciertos movimientos que requieren ese tipo de ayuda visual, porque no es posible hacerlo de otra manera, porque el ruido de los motores encendidos, el ruido en la plataforma, impediría cualquier tipo de conversación. Y tienen que ser señas absolutamente claras, porque estamos hablando de naves muy grandes, llenas de gente, con combustible, que no deben chocarse entre sí, que deben estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado que le indicaron, y todo eso hay que hacerlo por señas. Y muy grande además, entonces no es lo mismo que le digan, que ella entienda que tenía que coger para un lado cuando era para el otro. Exacto. Imagínese mover esa mole. Exacto, los movimientos, por eso es algo que nosotros no le prestamos atención, porque siempre funciona bien, aunque de vez en cuando aparecen noticias en algún aeropuerto que, por ejemplo, han chocado las puntas de las alas. Además, dañar una cosa de estas tan grandes, cualquier cosita que se dañe es mucho dinero y es mucho tiempo. Un avión que permanezca más tiempo en la plataforma de lo que debe, eso es muchísimo dinero. Eso lo hablaremos otro día, de cómo funciona. Pero entonces es interesante porque son, como digo, señales de uso internacional, donde se les da información al piloto que viene acercando a la nave. Ya en las comunicaciones hoy en día, digamos, se usan distintas frecuencias de radio para comunicarse. El piloto, cuando van hablando con los controladores, vamos pasando de controlador en controlador, hay que ir cambiando la frecuencia, van hablando con un nuevo controlador. El último instante, cuando ya llega al aeropuerto de destino, está por aterrizar, entonces en ese momento la torre de control va orientándolo de cómo están las condiciones, cómo tiene que hacer, en qué momento cuál es el turno para que si hay mucho tránsito, en qué momento le toca a él acercarse, o si le toca quedarse esperando en un circuito cercano y después venir. Bueno, todo eso está totalmente controlado. Además están en los radar, donde se ven todos los movimientos de todos los aviones. Pero una vez que el avión toca pista, en el momento que toca pista, no ha terminado ahí, sino que tienen que cambiar a otra frecuencia, y hay como otra torre de control que manejan los aviones que están en tierra.
O sea, el controlador aéreo solo los acerca, los mira en el cielo, pero cuando están en la plataforma es otro señor, otra señora que Sí. les indica por dónde salir de la pista, a qué puerta le toca. Cuando los aeropuertos son pequeños, eso es como que fácil, pero hay aeropuertos que son muy, muy grandes y tienen que salir y transitar. A veces el viaje dentro del aeropuerto es muy lento. ¿Y qué tal que esto no tuviera ese tipo de controles? Pues, Claro, en este el momento desorden. estoy hablando solo de radial, ¿cierto? Entonces le digo, bueno, sale por tal pista, por tal otra, dobla, tal, tal. Y en algunos casos, cuando son aeropuertos muy grandes, se suelen ver unos vehículos que tienen pintado atrás Follow Me, en amarillo y negro. Entonces, cuando hay tantos aviones, suelen ir unos camioncitos donde el piloto lo sigue, ¿no? Para que lo lleve hasta donde tiene que ir. Pero en el último momento, cuando el avión ya llegó a la puerta, dijimos que ellos van transitando por unas líneas amarillas que están pintadas y las ruedas tienen que ir por esa línea amarilla. ¿Por qué? Pues si va un poquito a la derecha o a la izquierda, se corre el riesgo que la puerta, la manga, no calce justo en la puerta. Tiene que ir exactamente por ahí. Y tiene que frenar exactamente donde le diga. ¿Por qué? Porque las mangas están hechas para los distintos modelos de aviones. Según el modelo, hay en el piso, si tú miras, hay una marca que dice, bueno, el 787 es esta marca, el A380 esta marca. Según el modelo de avión, es donde tiene, porque no todos tienen la misma geometría. Ay, nos queda de tarea para el próximo vuelo o paseo. Paseo al aeropuerto. Ajá. Entonces, claro, esas marcas, que es donde debe frenar finalmente el avión, el piloto no las puede ver porque está muy arriba, no tiene visibilidad. Entonces hay alguien que lo está acercando, que le indica que vaya más a la derecha o más a la izquierda, con señales que se hacen con las manos si es de día. Ellos tienen traje que se los reconoce, o unos palitos luminosos de noche para acercarlo. A su vez hay dos auxiliares que están en las puntas de las alas para indicar por dónde va la punta del ala. Piensa que el piloto está sentado delante de todo, no puede mirar, no tienen retrovisores, no pueden mirar hacia atrás, no pueden ver a dónde van las alas. Y ni escucha si le dicen, téngalo a la derecha. Sí, cuidado. No, nada. Entonces se guía solo por estas señales que están hechas a suficiente distancia para que él las pueda ver. Y le indica el momento, que normalmente lo vas a ver que cruzan las paletas, que cuando las cruzan, dice, en ese momento tiene que frenar. Okay. Ahí está, lo van haciendo lentamente, frena. En ese momento garantiza de que el avión está en la posición adecuada para que funcione la manga, pero las señas no terminan ahí, porque le tiene que indicar al piloto, que no puede ver lo que está pasando por debajo, que le han puesto, les colocan a continuación, por ejemplo, unos tacos para que no se muevan. Entonces eso lleva una seña, ¿cierto? Que tiene los tacos puestos. Después lo que hace, el avión tiene el motor en marcha todavía, porque tiene energía, tiene el aire, las luces. Entonces de la misma manga suele haber una conexión eléctrica que le ponen también en la panza, donde a partir de ahora la energía se la va a brindar esa conexión externa, como si pones a cargar el celular, digamos. Así es. Cuando hacen eso le hacen otra seña, que ya está conectado, entonces ellos pueden apagar los motores principales y por ejemplo todo eso solamente porque acaba de llegar y acaba de parquearse. Desde los pilotos también hacen señas, pero son las mismas señas, ellos contestan por señas, porque inmediatamente que ya está detenido, la persona que lo acaba de ubicar lleva unos auriculares que conecta también en la panza del avión y ya puede hablar. Lleva micrófono y habla. Se comunica con el piloto. Con el piloto. Y siempre esa comunicación no son así diálogos de amistad como hacemos nosotros, sino que son orientados a pasos concretos. Que son importantes, por ejemplo, cuando va a despegar el avión, cuando lo van a sacar, porque también, nuevamente, el piloto no tiene visión de nada y tiene que confiar en lo que les van diciendo desde abajo. Le van diciendo, bueno, que no hay nadie atrás, que lo pueden empezar a empujar hacia atrás. Y sobre todo el piloto tiene que avisar en qué momento o en qué momento le piden que ponga los frenos para quitarle la barra con la que lo están empujando, para que no se mueva el avión. Y también el piloto tiene que avisar o preguntar en qué momento puede empezar a encender el avión, el motor. Porque si hay una persona cerca, corre el riesgo de ser succionado por la turbina. Entonces no puede haber nada. Toda esa coreografía se hace ya cotidiana, pero es importante que se tiene que hacer siempre en ese orden,
aquí y en cualquier aeropuerto del mundo. Así sea con el dedo, van señalando, o con paletas sumamente sofisticadas, pero las señas son las mismas. Entonces es interesante que el lenguaje de señas es muy importante todavía. No hay, lo único que en algunos aeropuertos lo que se reemplaza es que la persona esa que le va diciendo, que lo va acercando hasta que le dice frene, en algunos casos está reemplazado por una señal luminosa que lo va mirando al avión y le va diciendo, le va haciendo la señal hasta que le pone en rojo que frene. Sin intervención humana. Sin intervención humana en ese punto, pero vas a ver que en las puntas de la sala siguen estando las personas que indican, y a su vez tiene que haber otros que al tránsito de vehículos, de carritos que hay en el aeropuerto, les tienen que decir que se queden quietos porque va a pasar en ese momento un avión para parquear. Claro. Así que todo el lenguaje de señas es algo muy común, muy cotidiano. En un aeropuerto con aviones comerciales tiene todo un sentido. Hay espacios, si son helicópteros, son señas diferentes, porque al helicóptero hay que decirle, bueno, cómo le van indicando que baje, digamos, y que se está acercando, sí, porque tampoco ver o que se mueva, ¿no? O que salga, o sobre todo cuando son helicópteros que van a posarse sobre naves en el mar, pues se está moviendo el piso. En tierra no es tan necesario, pero en un portaaviones, por ejemplo, es importante. Y como dije coreografía y dije portaaviones, en los portaaviones es absolutamente imprescindible el tema de las señas, porque es un espacio pequeño, lleno de aviones, con mucho ruido, moviéndose en poquitos metros, llenos de armas, llenos de combustible, lleno de todo. Y si alguna vez te quieres divertir un poquito, mira, me parece muy bonito lo que es la coreografía en los portaaviones. Porque ahí sí cada seña es importante, y no es solo seña, es tan visual todo que es seña y combinaciones de colores. Me refiero que en los portaaviones todo el personal que está en la plataforma, que no puede estar ahí porque sí, digamos, porque no hay lugar para que la gente esté mirando, aterrizando avión y despegando avión al mismo tiempo y parqueando avión al mismo tiempo en un espacio tan reducido. El que está es porque tiene que una estar, función. Sí. A su vez, todas las personas vas a ver que tienen distintos colores de vestimenta. Entonces cada color indica una función. Entonces los que están montando las armas tienen un color, los que ponen el combustible tienen otro color, y a su vez, entonces el solo hecho de así hubiera un solo avión que hace todo ese ruido, lo tienen que acomodar en la catapulta que lo va a lanzar, tienen que asegurarse que se enganche bien, y eso va a salir a alta velocidad. Entonces tienen que asegurarse que cuando salga no haya nadie, que no se atraviese nadie. Todo eso se hace por señas. Y acercar el avión hasta ahí es por señas, y a lo mejor hay otro avión esperando atrás que no puede chocarse con este. Entonces es mover un montón de naves, es todo por señas, y hay alguien que es el jefe, el que hace el lanzamiento, y tú vas a ver que en las señas todos los demás llega un momento que le indican que ya está listo, y él siempre, la última acción es, inclusive eso le suelen poner música porque se ve muy coreográfico, es que él siempre tiene que mirar a todas partes antes de hacer la señal a la persona que en la catapulta va a presionar el botón que va a lanzar el avión. Eso tiene que ser en un orden establecido. No hay casos, pero la probabilidad de que haya choques, accidentes, son altísimas, porque es meter muchas cosas en poquito espacio, y sin embargo no sabemos de esos que está tan bien ensayado eso. Lo mismo cuando aterriza el avión en el portaaviones, inmediatamente hay que sacarlo de la pista, pero sacarlo no hay mucho lugar, el resto es mar. Entonces lo ponen y lo hacen girar al bordecito del mar, y tiene que girar y el piloto no puede ver nada. Entonces es todo con señas, y tienen que confiar uno en otro. Con señas y nervios de acero. Nunca mejor dicho, exactamente. Pero el tema de las señas es importante, y mucho más de lo que uno a lo mejor podría imaginarse, en cuanto a facilitar el movimiento de estas naves en tierra, poder despegarlas y todo lo demás. Y son señas universales. Profe Mario Vázquez, y dentro de esas señas universales está una seña tan cotidiana que nosotros manejamos para decir que todo bien, que es el pulgar arriba. El equivalente al pulgar arriba
sería cuando el avión, otra cosa más que hay que avisarle al piloto que está todo bien porque él no puede ver nada abajo, es que cuando el avión aterriza, después que se han hecho todos estos pasos, que le hemos hecho las señas de que ya está todo en orden, se colocan unas cintas, unas que son unas trabas, en ciertos lugares del avión, por ejemplo en el tren de aterrizaje, es decir, que con eso puesto no puede despegar. Y se identifican porque son unas cintas rojas, bien largas, que marcan, van adosadas a esa trabita que le hemos puesto. Cuando el avión lo van a acomodar para que despegue, siempre lo saca un carrito, lo lleva, lo acomoda, normalmente también por cuestiones de ruido. Los aviones suelen encender los motores lejos de la gente, digamos, donde estamos los pasajeros. Y cuando está listo, el piloto le pregunta, ¿pueden encender los motores? Sí, no hay nada, empiezan a encender. Normalmente son 2 motores, encienden uno, encienden otro. Cuando son aviones pequeños, hay alguien que les está indicando también que el motor está funcionando por señas adecuadas y que todas las superficies que se mueven, los alerones, también están funcionando. En el caso de los aviones comerciales no, porque tienen dentro de la cabina unas señales que le indican que todo eso está funcionando bien. Pero la última señal es, antes de que el piloto saque los frenos y acelere para salir hacia la punta de la pista, es que tienen que observar de que el camioncito que los puso vean que no está abajo, que ha salido. Y la persona que llevaba la comunicación y que es la persona, el encargado de todo ese movimiento, vas a ver que siempre sale por un costado en particular, derecha o izquierda, y levanta la última cinta que le quitó. O sea, la última traba la tiene en la mano. Cuando él levanta eso equivale al pulgar arriba y esto que usted se ha inventado. Vaya tranquilo, dele tranquilo, porque lo último que impedía que despegara lo tiene él en la mano. Entonces le tiene que mostrar la cinta y ahí se despide. Bueno, maravillosa esta danza que usted nos ha contado hoy con estos aviones que uno, como usted lo menciona, uno va, atiende muy bien todo, se sienta, no piensa mucho en lo que está pasando alrededor, pero sí ve y es testigo de estos personajes que uno dice, bueno, ¿cómo es que se entiende esto? Y es porque está universalizado. Estos serían como tips que estamos dando cuando hay mucha espera en el aeropuerto y uno está sentado en la sala de espera y te puedes acercar al vidrio y observarás todo este tipo de cosas. Poner en práctica las dosis de ciencia. Vamos por nuestro dato curioso. Psst, psst. Atiende. Aprende y sorprende. Aquí va el dato curioso. Bueno, el dato curioso que podíamos traer acerca del tema de hoy, que tenía que ver con ese coreografía o ese lenguaje de señas. Entonces eso me viene muy bien para volver a hablar, porque cada vez que puedo lo hago y en los espacios en que tenemos acceso lo menciono, a alguien que creo que siempre vale la pena recordarla en cuanto al tema del lenguaje de señas. Salgamos de la parte de aviación, sabemos que el lenguaje de señas es un lenguaje muy importante para poder comunicarnos o que las personas que no tienen la posibilidad de hablar puedan comunicarse entre sí. Y a mí me gusta siempre recordar una persona que para mí me parece increíble. Cuente. Que es doña Helen Keller. Helen Keller. Helen Keller, en algunos países suena este apellido mucho más porque uno lo identifica como el Instituto Helen Keller. O sea, hay sitios que llevan su nombre. Y Helen Keller fue una mujer increíble que nace el 27 de junio de 1880 en Tuscumbia, Alabama. Nace normal, una niña normal, pero a los 19 meses, es muy pequeñita, tiene una enfermedad que le genera, a partir de ahí, todo lo que te puedas imaginar. Sordera, queda sorda, queda ciega y no puede hablar. Ciega, sordo y muda, literalmente. Y pequeñita, 19 meses. ¿Qué futuro piensas podía tener en esos años? Muy complicado. 1880, ¿cierto? Y sin embargo llegó a ser hoy en día que centros lleven su nombre, escuelas para sordos lleven su nombre, porque le pasó algo, no sé, me parece apasionante todo esto y vale la pena recordarlo. Cuando
cuando ella era pequeñitas, y los papás no sabían qué hacer con ella, cómo ayudarla, ¿cierto? Se contactan con Alexander Graham Bell, el que conocemos, sí, ¿cierto? El inventor, porque yo no sabía, él trabajaba con niños sordos, que estaba ligado, no era solo que un inventor, sí, y todo esto, pero él trabajaba con niños sordos. Mira. Y él les recomienda que se contacten con un instituto en Massachusetts que atendía estos casos. Los papás van y allá la contactan con la maestra, o sea, va a tener una maestra que le va a ayudar, pero imagínate una niña, ya había crecido, pero era ciega, sordo y muda. ¿Cómo comunicarse con ella? Y esta maestra fue la profesora Anne Sullivan, que tenía 20 años en ese momento. Y estuvieron juntas 49, o sea, hasta que yo tenía 49. Terminaron siendo amigas. Con esto te estoy diciendo que Helen Keller vivió una larga vida, y ella, con Anne Sullivan, usó distintos métodos, porque nosotros nunca estamos acostumbrados a que tantas discapacidades juntas en una persona. Usaba un método que le llamaban método Tadoma, que la niña se daba cuenta que tocando los labios o sintiendo las vibraciones de las personas que hablaban, podía más o menos entender, y sobre todo deletreando en la palma de la mano, o sea, sintiéndola en la palma de la mano. Tú dices, bueno, con eso... No, es que es muy complicado, porque incluso, profe Mario Vázquez, uno piensa solo en una discapacidad, ¿cierto?, que nos genera tantas dificultades para comunicarnos con el otro, y es porque somos una sociedad en la que estamos acostumbrados a comunicarnos a través de la palabra, y cuando llega, por ejemplo, una persona sorda, incluso eso es un avance o un camino que ha iniciado la Universidad de Antioquia ya hace varios meses, y es todo un mundo, es un lenguaje nuevo, claro, ¿cierto? No es que uno diga es el español, pero a través de señas, no, es una lengua de señas, y tienen sus propias dinámicas. Entonces se me hace muy complejo pensar cómo, cuando se juntan todas esas formas o, digamos, partes del cuerpo que le sirven a uno para comunicarse. Claro. Listo, no escucho, pero entonces puedo ver. Y te estoy viendo, exacto, claro. O puedo, si no veo, puedo escuchar y puedo hablar. Entonces, cuando todo esto se junta, el panorama que usted nos cuenta, pues le causa a uno como cierta curiosidad también ya a estas alturas de, bueno, ¿cómo fue que admiración se hizo? Que por eso digo que me parece que vale la pena periódicamente destacarlo, porque ella logra, digamos, no es que solo logra sobrevivir, o porque las condiciones de su calidad de vida uno pensaría que tienen que ser terriblemente malas, sino que se forma, aprende también, usa braille y aprende francés, alemán, griego, latín. Ay, no, profe. O sea, y ahora es la parte que pasamos de la emoción a la pena. A la pena. Como, pero si uno teniendo todo. Exactamente. Ay, imagínate que en 1904, no es mi culpa, a los 24 años se gradúa cum laude, es la primera persona sorda, bueno, obtiene un título universitario, y en 1915 funda el Helen Keller International, y para ayudar a todas estas personas, y fue recibida, eso puedes buscar fotografías, vas a encontrar con Charles Chaplin, con Kennedy, o sea, una persona que fue muy conocida, muy admirada en todo el mundo, y muere a los 88 años, con todas esas discapacidades que cuando uno escucha todo esto te hace pensar cuáles son o de quién son, si las discapacidades son de ellos o tal vez desnuda las nuestras, ¿no? Me parece importante, no sé, me parece muy bonito, venía a cuento del lenguaje de señas. Profe Mario Vázquez, pues muchísimas gracias como siempre por estas historias. Muchas gracias a ti.